Dios nos bendiga, hermanos y amigos que nos van a escuchar y ver por medio de este instrumento. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros, donde quiera que usted se encuentre. Desde acá de nuestro querido El Salvador les enviamos saludos y muchas bendiciones, esperando que nuestro Señor Jesucristo le esté prosperando tanto material como espiritualmente. Doy gracias a Dios por una nueva oportunidad que Dios me da de estar al frente de este pueblo y amistades lavado con la sangre de Cristo, para anunciar siempre la palabra de Dios, esperando que sea Él que ponga palabras en mi boca, pues nosotros solo somos un instrumento, esperando que por medio de la palabra nosotros seamos bendecidos. Doy gracias a Dios. Dios bendiga a mi hermano Francisco Vargas, que también nos cede esta oportunidad. Pues pido sus oraciones también por él. Se encuentra un poco estorbado de salud, pero yo sé que Dios nos va a dar la victoria. Y así, donde quiera que se encuentre usted, muchas bendiciones. Pues vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y 13, para la honra y gloria de Dios, esperando que esta palabra sea para edificación de cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí está la palabra de Dios leída, Hebreos 4, 12 y 13. Pues la palabra de Dios es una palabra, hermanos, que es para edificación de cada uno de nosotros, pero también la palabra de Dios es una espada que verdaderamente lleva ese filo a los dos lados, a ambos lados. Entonces la palabra de Dios a nosotros no nos va a dejar estar ociosos, no nos va a dejar hacer cosas indebidas, porque la palabra de Dios es el espejo para nuestra vida, y ahí nosotros podemos hacernos un examen cómo estamos delante de Dios por medio de la palabra, porque la palabra de Dios es la mente de Él, está llena del Espíritu Santo, y es la que nos da testimonio de cada uno de nosotros, cómo nosotros nos estamos conduciendo, cuáles son nuestros pensamientos delante de Dios, cuáles son nuestras intenciones. Y por eso dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga bien, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y más cortante que toda espada de dos filos. Pues una de las muchas razones por las cuales creemos que la Biblia es la palabra de Dios es su poder. No debemos sorprendernos que la palabra de Dios se compare con una espada. La espada que usaban los soldados romanos tenía dos filos que podía cortar en ambas direcciones. Oiga bien, esa era la espada que los soldados romanos tenían en aquel entonces para el tiempo de la guerra. Entonces, por eso es que la palabra de Dios es comparada con esa espada, porque si no corta de un lado, va a cortar del otro. Pero podemos ver que en esta preciosa tarde dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuáles son nuestros pensamientos en esta hermosa tarde? ¿Cuáles son nuestras intenciones de nuestro corazón? Dios sabe en qué condiciones nos encontramos. Si usted está enfermo, confíe en nuestro Dios, porque Él es el doctor de doctores. Si usted tiene un problema, confíe en nuestro Dios, porque Él es la solución a nuestro problema. Si usted está desempleado, dígale: Señor, abra una puerta, usted conoce mi necesidad. Y Él es grande en misericordia, y Él tiene un amor infinito para cada uno de nosotros. Y en su palabra dice que Él no pone cargas que nosotros no podamos llevar. Él nos viene preparando para las nuevas batallas que van a venir. ¿Por qué? Porque las batallas no se terminan, sino que se van a terminar hasta que la muerte nos sorprenda o Cristo venga. En uno de esos dos eventos es allí donde se terminan las luchas. Pero nosotros ahora luchamos con una esperanza. Y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer las cosas ocultamente de los hombres, pero delante de Dios no nos podemos ocultar, porque hay un ojo divino que nos ve las 24 horas. Si nosotros dormimos y nuestros pensamientos son negativos, ahí está Dios. Si nosotros andamos caminando, andamos lejos y pensamos que los hermanos no nos van a ver, pero hay un Dios que sí nos ve, entonces nosotros debemos de tener cuidado, porque le voy a hablar en esta hermosa tarde de dos personajes. Uno que hizo algo indebido, oculta de los hombres, pero Dios sabía lo que él había hecho. Y otro hombre que también enfermó de muerte, pero que en el momento le hizo una oración a Dios, y Dios también es grande en misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a un arrepentimiento para salvación. Y del primer personaje que le voy a hablar en esta hermosa tarde es de David. Una historia que usted la va a encontrar en 2 de Samuel 12, 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: cuando Natán amonesta a David, usted ya sabe por qué lo amonestó. Pues dice la palabra de Dios: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Oiga bien, David ya no se acordaba de aquel pecado que él había cometido, porque lo había cometido secretamente, pero ni secretamente ni delante de los hombres, porque él había mandado a preguntar quién era aquella mujer. Pero podemos ver que aquí hay dos ejemplos, y es por eso que también las hermanas se deben de vestir decorosamente, porque esta mujer, me imagino que estaba bañándose a la vista de muchos ojos, y quizás estaba no con una vestimenta adecuada. Y David tenía que haber ido a la guerra, y no fue a la guerra, sino que se quedó. En el tiempo de la guerra, el rey era el primero que iba guiando al pueblo a la batalla. Pero en ese momento David se queda en su palacio, y Betsabé
su esposo pues andaba en la batalla, que era Urías. Y dice que se estaba bañando, ¿verdad? Entonces David envió a decir a Joab, a uno de sus criados, ¿quién es esta mujer? Y como era rey, y después la mandó a traer y la tomó. Entonces, fíjese el pecado que David cometió. Primero, manda a traer a esta mujer y duerme con ella y queda encinta. Cuando le dice, la manda a decir Betsabé que estaba encinta, él se preocupó y manda a traer a su marido, que es Urías, y lo manda y lo embriaga y lo dice que se vaya a dormir a su casa porque él quería ocultar el pecado. Pero el espíritu de Jehová estaba en el corazón de Urías y no quiso ir a dormir con su mujer. Y lo hizo en 2 ocasiones. Entonces viene, cuando Urías no quiso ir a dormir con su mujer, lo manda, hace una carta, escribe una carta y lo manda con él mismo. Y le dice que en esa carta lo pongan a lo más fuerte de la batalla y que cuando vean que los enemigos vienen contra el pueblo, todos huyan y lo dejan solo para que él muera. O sea que lo manda a matar a filo de espada también. Entonces, Natán viene y le amonesta y le cuenta ese relato. Pero David le dice, entonces se encendió en furor David de gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y le dice, y debe pagar la corderita con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Oiga bien, allí se le quitó la ira a David y le llegó tristeza, porque él se acordó del pecado que había cometido, ocultamente, según él. Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, Él conoce las intenciones de nuestro corazón, Él conoce las intenciones de nuestra mente, Él conoce nuestros pensamientos. Entonces, podemos ver que esta espada estaba haciendo su trabajo. Dios, que conoce las intenciones de nuestro corazón, había mandado al profeta Natán para amonestar a David. Y David pensó que era otra persona, a él ya se le había olvidado el pecado que había cometido. Pero a Dios no se le olvida. Hay un libro de memorias, ¿verdad?, que está escrito. Y el otro personaje es Ezequías. Lo puede encontrar usted en Segunda de Reyes 21 en adelante. Oiga bien, un personaje había cometido aquel pecado ocultamente, pero el otro personaje andaba recto y temeroso delante de Dios. Entonces también envía el profeta, nuestro Señor Jesucristo, y le dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Oiga bien, esa era la sentencia para Ezequías. Él iba a morir, pero nuestro Dios le había enviado un aviso que preparara su casa. Pero fíjese, si usted está enfermo y no puede doblar sus rodillas, no se preocupe porque Dios lo sabe. Si usted está enfermo y no puede orar por mucho tiempo, no se preocupe porque Dios lo sabe. Dios conoce la intención de su corazón. Porque aquí vemos un ejemplo de Ezequías. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, oiga bien, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que a ti te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Oiga bien, en medio de la oración corta que Ezequías le hizo a nuestro Dios, le estaba haciendo como un recordatorio de que él había andado en integridad, que había andado delante de él con verdad, que había hecho las cosas que le agradaban. Algo que David no le podía decir a nuestro Dios.
¿verdad? Porque había un pecado que él había hecho ocultamente. Pero viene y le dice, porque Dios conoce nuestros pensamientos, y le dice, antes que Isaías saliese, hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Oiga bien la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Dios le dio 15 años más de vida a Ezequías. Lo sanó. Pero a David le dio persecución. Le vino tristeza por causa del pecado. Entonces nosotros podemos ver que la palabra de Dios en estos dos personajes, hay un personaje que Dios le honró y le dio vida, y hay un personaje que Dios le permitió fracaso, le permitió dolor, le permitió que llegara tristeza por causa del pecado. Entonces la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oiga bien, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que un día le vamos a dar cuenta a nuestro Dios. Y de eso es que nosotros debemos de tener cuidado, de andar limpiamente delante de Dios, pero también delante de los hombres, porque los hombres son los que dan testimonio de nosotros, si nosotros somos verdaderos cristianos o no lo somos, o somos solo apariencia. Y por eso la palabra de Dios en esta hermosa tarde nos dice que nosotros debemos de dar frutos dignos de arrepentimientos. Entonces dice la palabra de Dios también que hay otros dos personajes y los podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, donde dice la palabra de Dios, Lucas 16, 19, y habla acerca del hombre rico y Lázaro. Es una historia muy conocida que encontramos en la palabra de Dios. Es una historia, hermanos, que verdaderamente nosotros debemos de poner en práctica. Porque ¿a dónde queremos ir nosotros? ¿A un lugar de reposo? ¿A un lugar de lamento? Es una decisión que usted y yo debemos de tomar. Y dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aún los perros venían y lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Oiga bien, no sé si usted tiene bendición material en estos momentos, abundancia de comida, y ve al vecino, ve un amigo, ve un hermano que no tiene, y usted en vez de llevárselo y ser fuente de bendición para otros, deja que esa bendición material, esa comidita se le arruine y la bota. Entonces nosotros también estamos siendo injustos como este hombre rico. Nosotros podemos decir, este hombre rico, qué injusto, teniendo tantas riquezas y no le daba al mendigo, a Lázaro. Lo veía con aquellas llagas y no tenía misericordia de él. Pero también nosotros muchas veces no tenemos misericordia de nuestros hermanos, no tenemos misericordia de nuestras amistades, de nuestros vecinos. Les vemos en aquellas dificultades y nosotros decimos, bueno, sálvese quien pueda. Tenemos allá la palabra de Dios, el pasaje del samaritano. Muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, pero no tenemos amor. Muchas veces nosotros predicamos la palabra de Dios, pero no la vivimos. Es momento que nosotros comencemos a vivir la palabra de Dios y ponerla en práctica, ponerla por obra, porque Dios conoce, no para que nos vean, no para que nos alaben, porque el único que merece ser alabado es nuestro Señor Jesucristo, sino que Él conoce
los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Entonces dice que el rico tenía su gloria acá y Lázaro sufría. Pero cuando murieron, Lázaro fue a descansar, a reposar, y el rico fue a un lugar de tormento. Es una parábola que nosotros debemos de examinar en esta hermosa tarde. ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos estar? ¿Queremos estar sufriendo o queremos estar gozando? Entonces la palabra de Dios dice que Él traerá, ¿verdad?, a juicio toda obra, sea buena o sea mala, ¿verdad? Porque esta palabra de Dios dice que en el texto que hemos leído, que es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más intenso de nuestro corazón, de nuestra mente. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce qué estamos pensando en esta hermosa tarde. Entonces le he puesto estos ejemplos de David, de Ezequías, del hombre rico y Lázaro, para que veamos que Dios no es injusto. Él siempre da una paga, sea mala. Si nuestra obra es mala, vamos a tener una paga mala. Si nuestras obras son buenas, vamos a tener una paga buena, porque Dios es grande en misericordia. Dice que lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, como le decía, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oiga bien, usted no se ande fijando en la vida de los demás. Usted no ande viendo que el hermano no es buen cristiano, que el vecino no se porta bien. Usted sea una buena cristiana, sea un buen cristiano, sea un buen vecino. Porque dice la palabra de Dios, Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo voy a dar mis cuentas. Pero si por medio de la palabra yo no le hablo la verdad de lo que aquí está escrito, también llevo también un compromiso mayor. Si nosotros estamos viendo el pecado y no lo hacemos ver, también llevamos un compromiso en contra de la voluntad de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que para eso nosotros debemos de cuidarnos de no manchar nuestras ropas. Porque podemos ver también en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 7:13 al 17, donde dice que un anciano le pregunta y le dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Allí Lázaro ya no va a tener hambre ni sed. Mire, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es necesario que nosotros, hermanos, cuidemos nuestra vestimenta. Los que ya hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, nosotros fuimos limpios para honra y gloria de Dios. Cuidémonos para que en aquel día también digan, ¿y de dónde vienen? Y estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Mire. Y él dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Mire. O sea que va a haber tribulación mientras nosotros estemos en este mundo sobre la faz de la tierra. Va a haber tribulación, va a haber pruebas, van a haber enfermedades, va a haber escasez, van a haber cosas que nosotros en la carne no nos van a agradar. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que es necesario que todas estas cosas acontezcan. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene. ¿Qué cuenta le vamos a entregar? ¿Vamos a estar como David con pecados ocultos?
O vamos a estar como Ezequiel y le vamos a decir, Señor, acordate que he andado delante de ti en integridad, que he hecho las cosas que a ti te agradan. Señor, vi a un necesitado y yo le llevé de lo poco que yo tenía, pero compartí. O bueno, o solo vamos a agachar nuestro rostro porque no vamos a tener la capacidad de hacerle una oración a Dios para que tenga misericordia de nosotros, porque hasta aquí Dios tiene misericordia de usted, tiene misericordia de mí. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a un arrepentimiento para salvación. Entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Un día Cristo viene. ¿Qué cuenta le vamos a entregar? Ya leímos la palabra de Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué cuenta le vamos a entregar a Dios? Ahí habrá tiempo para todo. Ahora no nos alcanza el tiempo para hacer tantas cosas materiales porque nos hemos materializado. Muchos de nosotros por esta pandemia estamos dando gracias a Dios que no nos congreguemos. Nos estamos acomodando, estamos fríos. Pero no sé cómo estamos delante de Dios, qué cosas estamos haciendo, cuáles son nuestros pensamientos. Estamos claudicando en dos pensamientos. Quizás decimos, Señor, pero si abren las puertas de la iglesia y nos contaminamos, estamos confiando más que nos contaminemos en que tenemos un Dios poderoso que nos va a librar, así como libró a Daniel de los leones. Nosotros tenemos que tener la confianza en nuestro Dios, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Miren, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Los que nos hemos desviado de su palabra somos nosotros. Dios es grande en misericordia. Muchas bendiciones para todos los que sintonizan estos programas que son de bendición para edificación. Nuestra misión no es que usted se pierda. Nuestra misión es para que usted y yo un día le daremos unas cuentas a Dios, pero que esas cuentas sean como las de Ezequiel, que sean justas delante de su presencia. Entonces dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Mire, y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Yo no sé qué usted está sintiendo, si esta palabra le está haciendo impacto, si esta palabra usted dice, nah, ese es para los amigos que no han llegado al evangelio, ese es para el hermano fulano. No, la palabra tiene que ser primeramente para mí. Esa palabra primeramente es para mí, porque Dios quiere que cada uno de nosotros demos cuentas buenas delante de la presencia de Dios. Porque dice que un día Él va a venir a juzgar a las naciones, y ahí estamos nosotros como conocedores de la palabra, ¿verdad? Él quiere que comprendamos que estamos expuestos ante sus ojos. Oiga bien, Él quiere que comprendamos que estamos expuestos ante sus ojos. La palabra de Dios, como una máquina de rayos X, revela quiénes somos en realidad. ¿Sabe usted qué es una máquina de rayos X? Una máquina de rayos X es aquella máquina que aquí en la tierra, en los hospitales la tienen, y le ven a usted, lo pasan por esa máquina, y verdaderamente allí esa máquina detecta todas las imperfecciones que hay en ese cuerpo. Y el hombre puede ser, el doctor puede hacer un análisis y le dice, no, tenés dañado el hígado, tenés dañado tus riñones, mira, aquí sale esto, aquí sale lo otro, y comienza a hacer un estudio minucioso. Entonces nosotros también debemos de comprender que los ojos de Dios están sobre nosotros en todo momento. La palabra de Dios, como la máquina de rayos X, revela quiénes somos en realidad. ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Cristianos? ¿Hijos de Dios? ¿Oyentes? ¿Pecadores? ¿Estamos cometiendo pecados
ocultos según nuestra carne, pero que Dios los tiene escritos, y un día nos va a enviar sueños, nos va a enviar visiones, nos va a enviar el profeta para que nos declare lo que nosotros estamos haciendo sobre la faz de la tierra, sea bueno o sea malo. Por supuesto, como hemos mencionado, la palabra de Dios no solo nos corta, sino que también nos sana. Oiga bien, por medio de la palabra de Dios somos limpiados, sanados, consolados y transformados. Oiga bien, la palabra de Dios nos sana, nos limpia, nos consuela, nos transforma. La palabra de Dios es espíritu, y donde está su espíritu, allí hay libertad. Esperando que usted en esta hermosa tarde, usted sea libre para la honra y la gloria de Dios, y usted le dé la honra a ese Dios porque Él se la merece. Que usted ponga su confianza en nuestro Dios, no ponga la confianza en el hombre, aunque Dios ha dejado a los hombres también con esa sabiduría, pero nada sale bien si Dios no lo permite. Una de las muchas razones por las cuales creemos que la Biblia es la palabra de Dios es su poder. La palabra de Dios es poderosa. No debe sorprendernos que la palabra de Dios se compare con una espada. Muchas veces sentimos dura la palabra, pero no es la palabra de Dios la dura. Son nuestros corazones que están cauterizados. Y creemos que hacer el mal es como una rutina. Y un día nosotros le vamos a dar cuenta a ese Dios poderoso. Un día nosotros vamos a decirle: Señor, perdóname. Pero va a ser demasiado tarde. Él nos va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Esperando que esta palabra, hermanos, esta palabra, amigos, donde quiera que usted se encuentre, desde acá de El Salvador, le saludo. Mi nombre es Saúl Alfredo Marroquín Vanegas, y le doy gracias a Dios porque un 5 de agosto Dios me llamó a su camino. Cumplí 13 años este 5 de agosto de estar en los caminos de Dios, y no me arrepiento porque Dios me llamó a los 26 años. No había cumplido todavía los 26, pero Dios hasta aquí me ha ayudado, y yo sé que así como me ha ayudado a mí, le va a ayudar a usted, amigo. No esté pensando en que va a dejar todos estos placeres. Todos estos placeres son pasajeros, pero la vida que Cristo ofrece es vida eterna, para gozo, es para salvación. Dios quiere que cada uno de nosotros, hermano, sigamos adelante, que las adversidades que vienen a nuestra vida sean fortaleza para los demás, que nosotros pongamos la confianza en Dios. Como dijo Sadrach, Mesach y Abednego: no conviene que te contestemos, oh rey. Mire, aquellos hombres los iban a meter a un horno de fuego ardiente, lo habían calentado 7 veces más. Ellos no les importó perder su vida antes que blasfemar en contra de su Dios. Así que les saludo muy cordialmente desde acá de El Salvador a Popa, para donde quiera que usted nos haya escuchado. Muchas bendiciones, esperando que esta palabra haya tocado su corazón, ¿verdad? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Quiere decir que si usted está enfermo, Dios lo sabe. Si usted no tiene bendición material, Dios lo sabe, y Dios le va a dar también la bendición. Dios sabe nuestros pensamientos. Entonces Dios quiere que nosotros verdaderamente pongamos la confianza en nuestro Dios. Y la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, y sigamos orando los unos por los otros, sigamos orando por las naciones, sigamos orando por las potencias del mundo, para que estas potencias, en lugar de estarse armando con armas de destrucción masiva, mejor se armen del poder de Jesucristo. Mejor venga paz, que no haya esa desconfianza de los unos de los otros, sino que haya esa confianza como hijos de Dios. Aunque sabemos que estas guerras van a venir, nos gusten o no nos gusten,
porque los tiempos para la venida de Jesucristo están cerca. Que Dios les bendiga y les colme de muchas bendiciones.